Entonces, tenemos este artículo de revisión que se denomina poliartritis aguda. En ellos, los autores definen la poliartritis como la presencia de dolor con sin signos de inflamación y que compromete cuatro o más articulaciones. Para nosotros son Este cinco tipo de más. ¿Listo? Entonces, una monoartritis, 2 a 4 oligoartritis, 5 o más poliartritis. poliartritis. Ok, pues. Es un motivo de consulta muy frecuente en la práctica médica. Se estima que hasta el 60% de los adultos mayores de 65 años consultan por síntomas articulares crónicos. Es importante, al igual que en monoartritis, una adecuada anamnesis y un examen físico completo. Es importante tener en cuenta algunos factores como es el inicio, el curso y cómo es la progresión de la enfermedad, y esto nos va a dar una orientación diagnóstica mucho mejor que centrarnos solamente en solicitar laboratorios. Es muy importante el diagnóstico y el tratamiento temprano porque, como te lo comentó previamente, estas son situaciones que pueden dejar secuelas por el compromiso articular, y esto le va a generar una morbilidad a largo plazo a nuestro paciente. En la anamnesis es muy importante relacionar la edad y el sexo de nuestros pacientes. Entonces, en las mujeres jóvenes vamos a tener como primera opción las infecciones, virus, rubiola, parvovirus B19, VIH. En los hombres jóvenes con dolor que compromete el esqueleto axial y en algunas ocasiones periférico, pues la espondiloartritis. En las mujeres de mediana edad, la artritis reumatoide, y en los ancianos, las artritis por microcristales y la polimialgia. Lo que comentábamos en monoartritis, pues la vida sexual activa, siempre descartar la etiología gonocócica y la infección por VIH. En cuanto al inicio de los síntomas, la poliartritis aguda pues, suelen tener un inicio abrupto de horas a días, mientras que en la poliartritis crónica tiene un inicio mucho más larvado, de meses a años. En las agudas, pues vamos a considerar las infecciones, la artritis por cristales y los traumas. En cuanto al curso de la enfermedad, bueno, acá sí tenía lo de los patrones, el patrón intermitente, aditivo y migratorio. Entonces, que ya lo hemos comentado previamente. Entonces, el patrón intermitente, los ataques tienen intermitencia, no da redundancia, donde el paciente tiene momentos en los cuales remite completamente la sintomatología para reaparecer posteriormente. En el patrón aditivo no hay remisión en ningún momento, sino que se van sumando progresivamente nuevas articulaciones comprometidas. Y el patrón migratorio, como su nombre lo indica, se comprometen algunas articulaciones, mejoran, pero nuevamente aparece en el grupo articular diferente. Perfecto. Entonces, devolvete. Patrón intermitente también lo conocemos como. Palindrómico, Perfecto. Y cuando hay un patrón palindrómico pensamos en. reumatismo palindrómico. Perfecto. Patrón aditivo lo pensamos en. Patrón aditivo, pensamos en artritis reumatoide. Y patrón migratorio. En las infecciones puede ser la artritis séptica por Neisseria gonorrea. Perfecto. Listo. Aunque pueden haber otras etiologías, incluso la misma artritis reumatoide a veces puede tener un patrón intermitente, un patrón migratorio. Estas son las presentaciones clásicas y eso es lo que primero pensamos en nuestro enfoque diagnóstico. Ok. Listo. Sigamos. Entonces, en los antecedentes familiares, indagar por la presencia o ausencia de enfermedades reumáticas en la familia, los hábitos, si el paciente presenta consumo de alcohol, ya que el consumo excesivo
de bebidas alcohólicas se asocia con crisis de gota. El consumo de cigarrillo es un factor de riesgo para enfermedades autoinmunes y los usuarios de drogas por vía intravenosa pues tienen mayor riesgo de infección por virus, hepatitis B, C y VIH. Ojo que con drogas intravenosas Eh, también está el cuento de las presentaciones atípicas de la artritis séptica. Entonces, ubicaciones inusuales, articulaciones costoesternales, acromioclaviculares, eh, hombros, codos. Entonces, ojo, y ojo que drogas intravenosas siempre pensamos en heroína, pero un paciente que lleva un mes hospitalizado ha utilizado un montón de drogas intravenosas porque está con la venoclisis o con el catéter PIC, un paciente que estuvo en cuidados intensivos, un paciente que está en hemodiálisis, un paciente que le aplicaron un esteroide intramuscular hace 2 semanas. Listo. sí, o sea, sacarnos el paradigma de que solamente Ex- son las drogas de abuso, sino también Sino la medicina. todo lo que implique un uso parenteral de algo, eso te va a marcar un riesgo. Ok, profe. Entonces, al examen físico, al igual que en poliartritis y con ya el esquema que analizamos para dolor articular, descartar si es inflamatorio o no es inflamatorio, si hay edema, calor, si hay presencia de derrame articular, cómo están los arcos de movimiento, si hay Entonces, limitación o no hay limitación. ¿cuál es la diferencia de artralgia con artritis? La artralgia presenta dolor, pero no voy a encontrar ni el edema ni el calor. Y en artritis voy a encontrar, además de el dolor, el edema y el calor. Entonces, artritis es compromiso inflamatorio articular, independiente de la etiología, porque vos puedes tener una artritis si tenés una sinovitis subclínica. No se ve al examen físico, no ves edema y calor, o le hace la ecografía y ahí está el Power Doppler y la escala de grises mostrando la sinusitis. Entonces, artritis es compromiso inflamatorio articular. Etiología, ya usted verá qué etiología le pone. Artralgia es simplemente dolor articular. Yo puedo tener una artralgia inflamatoria o una artralgia mecánica. Yo tengo una artritis, la artritis siempre será inflamatoria, ya hay que buscar la etiología y si es sistémico local. Entonces, artritis es articulación inflamada, sea clínica o subclínica. Artralgia es articulación o dolor articular. Ya a uno le toca hacer, ver si es dolor articular inflamatorio o no inflamatorio y si hay artritis asociada. Ok. Algo que comentábamos en alguna revisión previa es la variación interobservador del examen físico en reumatología. Y aquí tenemos este estudio donde ellos analizan los 24 pacientes evaluados por 6 reumatólogos y donde se encontró que la concordancia pues oscilaba alrededor del 70%. Entonces, por eso es importante ayudarnos con, por ejemplo, la ecografía o imágenes más profundas como la resonancia. Ojo, la sensibilidad y especificidad de ecografía en manos entrenadas es la misma que la de una resonancia magnética simple o contrastada. ¿Vale? Pero el llamado Ok, no es hacerle resonancia o ecografía a todo el mundo. El llamado es, sabemos que el examen físico articular es difícil, sobre todo cuando estamos evaluando sinovitis, que aún entre expertos no siempre hay concordancia. Entonces, dude de todo el mundo y dude de usted. Si usted está convencido, los cambios son claros, todos estamos convencidos que hay una sinovitis, no necesita una ecografía para nada. Pero si nos queda la duda o no hay concordancia, apóyese resonancia o en ecografía, dependiendo de la disponibilidad. Usualmente ecografía es más barata, se puede hacer al lado del paciente, cada vez el acceso es mayor porque cada vez más reumatólogos nos entrenamos en ecografía para tener claro si hay sinovitis o no, porque eso nos va a partir el mundo desde el seguimiento y el tratamiento, porque siempre tenemos un afán de detectar rápidamente enfermedades que pueden causar daño articular. Entonces, el tiempo corto de diagnóstico va a ser importante para nosotros poder impactar de forma positiva. totalmente. Esta tabla que hace parte de la revisión, pues ellos nos relacionan diagnósticos diferenciales de poliartritis teniendo en cuenta los rangos etarios del paciente. Entonces, pacientes de 18 a 30 años, de acuerdo al sexo, en mujeres van a ser más frecuentes las artritis infecciosas, ¿Cuáles? podemos encontrar eh, la artritis por
enfermedades de transmisión sexual. Ojo. Listo. eh, Entonces, no es porque las mujeres sean pecadoras, sino que primero los genitales de la mujer son internos, entonces muchas veces no es fácil decir tengo una descarga uretral o tengo una cervicitis, a veces no es obvio, primero. Segundo, Colombia es una población en su mayoritaria muy conservadora, muy machista, y el hombre que se come 60 mujeres es un campeón y la mujer que se come un hombre es una prostituta. Entonces, donde yo vaya y diga en el hospital que tuve una relación sexual y tengo descarga vaginal, van a decir que es una puta, qué pena, no le voy a contar al doctor. ¿Listo? Entonces, eso es muy difícil. ¿Cuál es el cuento? Las mujeres tienen unas predisposiciones para las infecciones de transmisión sexual que no tenemos los hombres. El hombre tiene una descarga uretral y eso es obvio, se ve. La mujer puede tener una descarga uretral y muchas veces no lo nota. Puede tener una cervicitis y puede que no haya un cambio importante en la parte del flujo vaginal. Puede que tenga ardor o molestia parurial, puede decir la misma cistitis que me ha dado 2 o 3 veces, porque las cistitis en las mujeres son frecuentes. Adicionalmente, las mujeres se ha visto que cuando están durante el periodo menstrual aumenta el riesgo de tener artritis gonocócica, porque hay una teoría que podría haber alguna translocación bacteriana por ese sangrado que hay allí, por los cambios que hay en la parte de los genitales internos. Entonces, las mujeres tienen una predisposición especial, aparte de que las mujeres, de todo lo que tenemos como sociedad, como las juzgamos a ellas, la parte es más difícil que busquen la parte de la consulta, a veces se demora un poco más en consultar, y segundo, es más difícil de diagnosticar en ellos. En un hombre, la uretra es claramente visible. Una mujer puede tener úlceras genitales, pero si están internas, si no le están molestando mucho, yo no le hago tacto vaginal a todas las mujeres, mientras que el hombre mismo inmediatamente yo me vi una úlcera y es muy fácil revisarla. ¿Listo? Listo, Entonces, ojo, profe. mira cómo acá te están diciendo, ya cuando estamos hablando de poliartritis, hay que hacer el enfoque, hay que ver si es aguda o crónica, hay que ver los patrones, y entre los patrones nos entra también ahora la parte de edad y la parte de si es hombre o mujer, porque aunque esto no es blanco y negro, yo por edades y por sexo puedo afinar un poquito más mi enfoque diagnóstico. Sí. Dale pues. Eh, los adultos en edad media, entre 30 y 60 años, en los hombres va a predominar la gota, la espondilotropatía, la hemocromatosis, mientras que en las mujeres pues sigue predominando la artritis infecciosa, pero ya entran otras como por ejemplo la vasculitis y la sarcoidosis. Ya a partir de los 60 años vemos que se empiezan como a igualar pues las etiologías, la gota está presente en ambos grupos, la pseudogota también, la polimialgia reumática también, amiloidosis. Ya se tienden a unificar las etiologías después en los adultos mayores. Este es un algoritmo que está en uno de los artículos que tenemos en la nube sobre poliartritis y es un algoritmo para evaluar la historia y el examen físico inicial. Entonces, nuestro paciente viene con una queja de dolor por poliarticular, entonces vamos a analizar la distribución, si es una oligoartritis o si es una poliartritis. Entonces, estamos en poliartritis, aquí ellos colocan más de 4 articulaciones, pero tenemos claro que el punto de corte son 5 articulaciones. Pues, si es algo inflamatorio, voy a descartar etiología por artritis infecciosa, gota, pseudogota, artritis reactiva, artritis por clamidia. Si es no inflamatorio, entonces buscar osteoartritis o un dolor simpático reflejo. En el caso de las oligoartritis, en poliartritis agudas están las etiologías virales inducidas por drogas, la fiebre reumática y aquí también adicionan el reumatismo palindrómico. Poliartritis crónica, bueno, ya entra la artritis reumatoide, la, el lupus, la artritis idiopática juvenil, entre otras. Y cuando es una poliartritis no inflamatoria, la osteoartritis, si es crónica y si es aguda, descartar las hemoglobinupatías
o artropatías amiloides. Este es otro algoritmo que de una revisión a la que tuve acceso, pero es más que todo enfocado en poliartritis crónica, teniendo también punto de corte más de 4 articulaciones afectadas durante más de 6 semanas. Tenemos unos paraclínicos iniciales, los restantes de fase aguda, el hemograma, y nos colocan unas características. Por ejemplo, si es una paciente de mediana edad que tiene un dolor de más de 6 semanas, que las radiografías muestran una erosión que compromete metacarpofalámica, interfalángicas proximales, es una artritis reumatoide, sobre todo si tiene seropositividad para el factor reumatoide y el anti-CCP. Pero si encuentro que el compromiso es asimétrico, es un paciente joven, entonces ya yo voy a pensar en otros cuadros. Entonces, puede ser una sacroileitis, voy a solicitar el HLA-B27 para confirmar mi sospecha diagnóstica. Si es asimétrica y compromete caderas, rodillas, pero todos los laboratorios son negativos y en un paciente adulto mayor puede ser una osteoartritis. Y eso era todo lo que tenía de poliartritis, profe. Listo, perfecto. Como me mencionó HLA-B27 ahí, entonces para la próxima su tarea es, de los pacientes con espondiloartritis axial, ¿cuántos son HLA-B27 positivos? Anote, porque después se Ok, le olvida. De los pacientes sí, con HLA-B27 positivo, ¿cuántos hacen espondiloartritis axial? Y en bueno, Latinoamérica, ¿cuál es el porcentaje de HLA-B27 positivo en espondiloartritis? HLA-B27, Básicamente me va a hablar del con, rendimiento de HLA-B27. De los pacientes ok, HLA-27 positivos, perdón, si una persona es HLA, se lo pongo así, si una persona es HLA-27 positiva, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué porcentaje de esas personas desarrollan una espondiloartritis? De las personas con espondiloartritis axial, ¿cuántas son HLA-B27 positivo? Y en Latinoamérica, ¿cuál es la frecuencia de positividad de HLA-B27 en espondiloartritis? Ahí le queda esa tarea, porque me mencionó HLA-27 y me dijo que con eso me confirmaba el diagnóstico de espondiloartritis. Entonces vamos a ver qué tan cierto es eso. profe, en Latinoamérica la frecuencia de positividad, Lo estoy escuchando. sí, la frecuencia de positividad en Latinoamérica para la espondilitis asociada a HLA-B27. Sí, o sea, en Latinoamérica, los pacientes con espondiloartritis, ¿qué porcentaje tienen HLA-27? Positivo, que eso lo mencionó el doctor Londoño en el seminario de residentes de la semana pasada. Las Sí, otras preguntitas son, de los pacientes, de las personas HLA-B27 positivas, ¿qué porcentaje hacen espondiloartritis? Porque no todas las personas con HLA-B27 tienen espondiloartritis, ni todos los pacientes con espondiloartritis son HLA-B27 positivo. Entonces ahí está la tarea, vamos a hablar del rendimiento. Si yo tengo HLA-B27, ¿cuál es mi probabilidad o qué porcentaje de personas como yo hacen espondiloartritis? De las personas con espondiloartritis, ¿qué porcentaje son HLA-B27? Y en Latinoamérica, las personas con espondiloartritis, los latinoamericanos con espondiloartritis, las cohortes de Latinoamérica, ¿qué porcentaje de positividad HLA-B27 para ver el riesgo de tener espondiloartritis con un HLA-B27, para ver más o menos el rendimiento del HLA-B27 como prueba diagnóstica en espondiloartritis y para ver cómo nos comportamos nosotros en Latinoamérica? ¿Quedó clara la tarea? sí, profe. Listo. Perfecto. Entonces, hasta acá el seminario.